parece que queda mejor y más natural. Que al final, a vídeos recortados en YouTube ya os tenéis a punta pala, ¿no? Venía aquí a hacer hoy un vídeo de, bueno, más de desahogo que otra cosa, me refiero con desahogo a un vídeo más improvisado, ¿no? Como estáis viendo. No tengo ningún discurso ya hecho para hoy, no tengo nada político y vengo más a hablar de cultura, que yo creo que es lo mío en el fondo y que se me da mejor además. Tenía este guión que veis y de un programa, de un podcast, un episodio de un podcast que hacía y lo reutilizo, ¿no? Lo reutilizo para hoy un poco porque, bueno, el podcast era de Almudena Campuzano y tengo muchas páginas, obviamente no lo voy a hacer todo porque la idea era hacerla solo de esto, era hacer un podcast, o sea, un vídeo en este caso solo de este guión, pero es que he encontrado todo esto, que son poemas míos, todo esto. Entonces, bueno, yo creo que más que nada me centraré en intentar resumir un poco toda mi etapa de esta que va de 2021 a 2024, que son esos poemas, que fue bastante tensa y dolorosa para mí, ¿no? Y nada, Almudena Campuzano, que decir que ¿por qué hice ese podcast? Pues porque aquel podcast en aquel día, el agosto de 2021, yo creía que era el mejor ejemplo para significar y para mostrar lo que es la poesía, ¿no? La poesía en sí y lo que es el hacer poesía, sobre todo. La poesía no es nada en sí. Lo que es hacer poesía, que es complejo y conlleva un esfuerzo de recordar, de volver a situaciones a las que no te apetece volver, ¿no? Reflejarlas en un papel y luego compartirlas con el resto. Eso es lo difícil de escribir poesía y de luego comentarlo, ¿no? Aquí ponía que con solo 25 años, fíjate, los que yo tengo ahora, han pasado 4 o 3 años desde que yo lo hice. Ella tenía 25 años en 2021 y puse que su poesía era reconocida, ya que había ganado el premio José Hierro y un Accessit del año anterior, un premio de poesía en el que yo la conocí. Bueno, y bueno, para finalizar, pues os voy a dar un poco de referencia. Tenía más diciendo que es ingeniera química, pero bueno, os voy a dar ya la referencia, que son sus libros: Bósforus, B-O-S-P-H-O, Bósforus, que lo hice en el Bósforo, en un viaje al que fue a Estambul, Desarraigo, y Buit y Anteros, que creo que juraría que es una antología en el que ella sale, pero no estoy seguro. Tiene alguna antología poética en el que solo tiene alguno de sus poemas, porque está con otros poetas en común. Todos ahí juntos, quiero decir. Y luego tenía bueno, pues un recorrido de su etapa pública con la poesía, una entrevista que le hicieron en su instituto, me imagino, en la radio de su instituto, Radio Estelas. Me había informado un poco y tenía aquí algunas de sus imágenes, que yo me acuerdo que en aquel podcast, ¿no? Decía, en aquel episodio del podcast decía, la poesía son imágenes. ¿Y qué son imágenes, por ejemplo? Pues refiriéndose a la ciudad, decía: tan recia, en su regazo esquirlas de luna, vino y sal. Pues al final está describiendo, pues eso, una ciudad cantábrica, con sal, con mar, y bueno, tan recia, tan seca, me imagino, porque bueno, todas las ciudades tienen cosas feas, ¿no? Y me imagino que ese tan recia vendría por ahí. Tan fulgente, tan callada la ciudad. Pues eso.
en la luna, nocturna, porque eso, tan callada, eso, esas cositas, ¿no? Y luego, tenía el comentario de Algo Oscuro Me Acompaña, que mira, ese lo voy a leer porque me viene bien para cosas que voy a decir yo luego, a ver si se enciende el ordenador y lo leemos. Ese poema es muy bonito, el de Algo Oscuro Me Acompaña, creo que es el último que tiene ella en su blog, que es Latidos de Brocado. Latidos de Brocado es un blog muy recomendable, la verdad. Apuntadlo porque a mí es un blog que me encanta. Siempre fui leyendo todo lo que ponía. Creo que ahora ya lo he dejado un poco más a un lado, pero hay mucha poesía todavía allí. Y hay mucho poema y está muy bien. Entonces, ¿qué decir? Es que tengo muchos más análisis de poemas, pero bueno, me voy a centrar yo más en los míos. Y si eso otro día comento más de Almu, porque la verdad que merece la pena, ¿eh? Latidos de Brocado, un segundo. Bueno, dos los que queráis porque lo podéis adelantar, así que lo tengo aquí ya. Ahora no tiene internet. 2 segundos. 3, 4. A ver, conectamos. Uf. Telita. Vale. Problemas de hacer algo en directo sin cortar. Así va a ir, va a ir íntegro, la verdad. Aquí tienen mis fantasmas. Algo Oscuro Me Acompaña. Lo voy a leer. Lo voy a leer y leo el comentario que tenía porque es bonito. Y triste a la vez. Es triste y duro, pero bueno. Algo oscuro me acompaña. En silencio algo oscuro me acompaña. Vaya donde vaya, desde dentro me araña. Retumba su negrura enraizada en mis cimientos. Sus ramas retorcidas colonizan mis paredes, perforan mis recuerdos. He tapiado las ventanas con la vaga esperanza de contenerlo. Hace tanto que no veo la luz, que he perdido la noción del tiempo. Es duro. Es duro para empezar. Y luego podríamos decir que eso, que como bien da a intuir Latidos de Brocado y Nimiedades, que es su... Latidos de Brocado es el blog, Nimiedades es su nombre poético. Nimiedades es su seudónimo tan peculiar. Entonces, como bien da a intuir, pues eso es referencia a la oscuridad y al color negro, entendiendo que habla de la depresión, ¿no? O eso entiendo yo, una depresión, un momento, no tiene por qué ser una depresión, un momento negro que tuvo ella, un momento que pasó mal, un momento que pasó, pues eso, a oscuras un poco también, ¿no? Un momento malo de su vida que reflejó así. Y la primera estrofa dice: en silencio algo oscuro me acompaña. Pues sustantivo habitual para referirse al vacío que deja la enfermedad, a esa soledad del alma. La oscura hace alusión al negativismo que ensombrece tu vida cotidiana en ese tipo de situaciones, y eso, y a las reflexiones, a las cavilaciones, a esa paranoia que tienes cuando no puedes salir de ahí, que siempre te busca y te retuerce, ¿no?, la cabeza. Y la tercera estrofa, tenía por aquí también: aquí podemos comprobar cómo esa oscuridad y negrura, ¿no?, en la tercera estrofa, os la voy a leer: retumba su negrura enraizada en mis cimientos. Pues eso, ese retumbar que también hace alusión a lo que os decía, que la paranoia que no se va, que esa oscuridad y negrura se aplica al pensamiento. En los versos, su negrura enraizada en mis cimientos. Eso, pues al final, esos cimientos que no te dejan ir, ¿no? Que siguen esos cimientos y esa raíz que está en los cimientos de tu organismo, ¿no? Voy a leer un poco también, y no voy a hacer una transición tan rápida de esto, que es tan duro. Se me iba a ir ya la cabeza y me iba a poner a hablar de otra cosa, pero merece una reflexión.
Por eso he tapiado las ventanas con la vaga esperanza de contenerlo. Pues que al final haces lo que sea por protegerte, por intentar aislarte, pero es difícil salir de esos momentos. Hace tanto que no veo la luz que he perdido la noción del tiempo. Al final aislarte de todo, pierdes un poco lo que es la realidad, ¿no? Intentas aislar tanto que es peligroso porque pierdes la perspectiva de las cosas, ¿no? Y eso creo que hay que evitarlo. Y antes de aislarse del todo, acudir a quien se tiene que acudir y acudir a profesionales que te ayuden. Si ves que con la familia, con los amigos, con la gente de siempre no te sirve. Son reflexiones importantes que yo creo que está bien que se hagan. Y mucho más con poemas, ¿no? Con poemas de gente que bueno, en su día conocí, hablé con ellos por redes sociales sobre todo, y que me trajeron siempre cosas positivas, ¿no? Como Almudena Campuzano, algún poeta más como Vagamundo, es Vagamundo del País Vasco, a él ni lo que llegué a conocer en persona. Raquel Asensi también en su momento hablé con ella, El Suárez de Asturias, bueno, gente del norte que llegué a conocer en festivales de poesía o por WhatsApp o por redes sociales. Y de hecho con Vagamundo creo que nunca ni hablé. Con Raquel Asensi y con El Suárez sí que tuve más trato. Con Almudena Campuzano algo menos. Bueno, cavilaciones mías, reflexiones. Entonces, voy a leer alguno más. Voy a mirar una cosita. Dejadme mirar. Vale. Voy a leer mi último... Al final me quería centrar más en mí y se me ha ido el tiempo. Quizás sí que recorte algo. Bien, no sé, depende. Si estáis viendo esto es que no lo recorte. Voy a leer uno mío. Y luego si a lo mejor dejo los míos para otro día. Pero este es en asturiano, entonces... este lo hice a la poesía. Y nunca había hecho nada en asturiano hacia la poesía. Y este es a la poesía y a una persona. Bueno, mezcla la poesía y una persona. Y solo lo va a entender esa persona y la poesía no me puede entender. Así que... Desarme poético. Ya non sé bien lo que es cuentista. Nesti momento faría un soneto, pero toi da que renovado. Aquel primer concurso sirvióme pa valorarme y pa valorate. Como diría Julio Iglesias, que alegría más alta vivirnos inesaltes cumbres, de los pronomes o de los coches. Ya non tengo ni idea si te desarmo o si facemos la bolera bellugaos. Non tengo nada claro, ni naide ye capaz de decímelo. Nel mío malcontro, el móvil, mal encuentro a poetas en contactos y na red, pero ningún de ellos ye capaz de decime agora lo siguiente y atentos que esto pa mí desde fai 2 años ye poesía. Quien nu diga cheite, chumo, quien nu diga cheite, chume, chino, chana, nun ye del bache de Chaciana. Ya va pa'l 3er año y nun me digáis por qué nin de qué manera, nenos, que estidos estos desaboríos payabros nun me marchen de la tiesta. Se podría haber leído mejor. Es verdad que se podría haber leído mejor, pero el trabalenguas, quien nun diga cheite, chume, chino, chana, nun ye del bache de Chaciana, la verdad que es difícil, ¿eh? Y luego tengo aquí reflexiones. Y con esto ya lo voy a dejar porque, bueno, suficiente poesía, ¿no? Y suficiente texto por hoy. Mis cosas serenas no son serenatas, son calambres en el brazo y alrededores. Lo sereno es un calambre y lo nervioso un tirón en las costillas y espalda. Marinero y timonel anchas mis nubes. Estas son las tempestades que navego, estas son mis lluvias. Mis disgustos, mis tormentas de verano y mis jardines idílicos. Aquellos son mis amores platónicos. Venga. Nos vamos viendo. ¡Ey, que me voy, que voy, que voy!